Capitán Timo de servicio. Nosotros viviremos. ¿También quieres jugar? Era divertido. ¿Deseas ver el fin del mundo que conoces? ¡Que empiece el combate! ¡Vamos, vamos! Comienza el combate y salimos de las bases. Los súbditos delante se llevan todos los ataques. Se me cruza un Wargul y se pone es una furia, pero Saco con su juguetito le causa lujuria. Una nibia medio muerta se transforma en huevecillo, pero no es nada para Fizz el pececillo. Su tiburón le ha atrapado entre sus dientes y en sus fauces no hay salida, así que ni lo intentes. El lloriqueo de Amumu es porque en clase le hace bullying. Al jinete del apocalipsis le llaman Hekarim. Si tu vida está frágil solo tírate a Soraka, y el vómito de Kog'Maw es debido a su resaca. La Q de Cho'Gath te hace llegar a las nubes, y de esta panteón baja y con su escudo y te aturde. Cartus ha muerto, no te preocupes, ha lanzado su ulti. Asesinato quinto. El cielo oscurecido, causa obvia de nocturne. Más te vale no estar cerca si Sephider no te urge. No te confíes contra Timo y su tamaño, que es un junkie que te alimenta de setas que hacen daño. En el mundo de Runeterra hay 8 ciudades-estado, cada uno con su historia y con sus aliados. Noxus y de magia principales enemigos, pero todos se caracterizan de propios motivos. En el mundo de Runeterra hay 8 ciudades-estado, cada uno con su historia y con sus aliados. Noxus y de magia principales enemigos, pero todos se caracterizan de propios motivos. Hola, me presento, soy el que siempre está OP. Me ponga en este lugar, resucítalo, prender. Me pongo a Galio, ¿vas a hacerme la pelota? No eres Rammus, así que porfa, hazlo bien. Eres como Saco, tu vida es un chiste. O eres como Sona, la mudita virgen, jugando con casa para provocar despistes. No creo que supieses que Swain tomase al chiste. Evelyn nos gana, jugado al escondite. Suerte que tenemos, oráculo en Malfite. No niegues que a Cali te pone como viste, y si no lo hace tu sexualidad es triste. Corre si viene, no la Filistín. Se ha juntado con Sion, pobre de ti, con Malzahar, con Sivana. Los profanamos, tanta batalla entre manos, esto es una civil. Yori te entierra y tú te jodes. No tú me apareces por las noches como Herodes. Nasus o Renekton, da igual si Trinda Fedea o se carga a los dos. En el mundo de Runeterra hay 8 ciudades-estado, cada uno con su historia y con sus aliados. Noxus y de magia principales enemigos, pero todos se caracterizan de propios motivos. En el mundo de Runeterra hay 8 ciudades-estado, cada uno con su historia y con sus aliados. Noxus y de magia principales enemigos, pero todos se caracterizan de propios motivos. Una dulce niña con sonrisa y pelo rosa se acerca dando saltos con su osito de peluche. No entiendes lo que ocurre cuando ves aquella cosa. Un oso llamado Tibes, no habrá nadie que te escuche. Aparece Blitzcrank, Nacho Vidal, te lanza su tranca tamaño descomunal. Ari tiene 9 colas que utiliza para darse placer. Si te besan no tendrás nada que hacer. Gorky un luchador, si debe estar jubilado. Vuela lomos de Urf, el manatí tan legendario. ¿Qué es eso que me ataca? ¿De dónde sale? Es Twitch el invisible que te infecta de VIH. Un póker a Twisted Fate y acabarás sin un duro. Los pechos de Sona son grandes como ninguno. No intentes escapar del aviso de Maestro G. Su velocidad envidiada por un misil. Hace contra Tryndamere, esos que ha habido cuernos. Huye de Bran con tormenta de incendio. El combo de Veigar hace llover meteoritos, suficiente para acabar con cualquiera de estos mitos. En el mundo de Runeterra hay 8 ciudades-estado, cada uno con su historia y con sus aliados. Noxus y de magia principales enemigos, pero todos se caracterizan de propios motivos. En el mundo de Runeterra hay 8 ciudades-estado, cada uno con su historia y con sus aliados. Noxus y de magia principales enemigos, pero todos se caracterizan de propios motivos. Llega ya el 4, yo estaré en mi habitación para poder entrenar a un nuevo campeón. Se han unido a la liga Raven y Darius. Dime cuál de estos hermanos es el más cabrón. Casio tiene una lengua serpiente, Morgana y su ulti con dones de gente. La pobre de Lux vestina tan decente, aunque Poppy la bajita sea la más potente. Por ahí viene Tristana y me hace gracia. Picado a Gareth te va a susurrar. En el medio hay un gamer sintiendo nostalgia. Es mejor que Nautilus no tenga aerofagia. Se Juan y helada se tira para el rally. Es real y su para no para los canis. Chatis jugando gratis, no hay cartas, hay catis. No soy religioso aunque me llamen el Matis. Cuidadito conmigo que tengo 2 runas. Me pongo a Hanna y tengo fortuna. Ahora voy con Nidalee, no clavo ni una. Tanto pentakill, esto parece una tuna. En el mundo de Runeterra hay 8 ciudades-estado, cada uno con su historia y con sus aliados. Noxus y de magia principales enemigos, pero todos se caracterizan de propios motivos. En el mundo de Runeterra hay 8 ciudades-estado, cada uno con su historia y con sus aliados. Noxus y de magia principales enemigos, pero todos se caracterizan de propios motivos.